Buenas a todos y bienvenidos un día más a Programa tú mismo. Hoy vamos a aprender máquinas virtuales, qué son, qué tipos de máquinas virtuales podemos encontrarnos, las más famosas. Después hablaremos sobre el error del Hyper-V en Windows y finalmente acabaremos con una introducción a Sandbox y cómo instalar el Sandbox de Windows. Empezamos con la definición de qué es una virtualización. Bien, la definición por Microsoft de qué es una virtualización es que la virtualización crea un entorno informático simulado o virtual en lugar de un entorno físico. Esto quiere decir, básicamente, que nosotros en vez de crear desde cero nuestro ordenador o nuestro entorno físicamente, lo que haremos será virtualizarlo mediante software. Y por parte de VMware, define la virtualización que consiste en crear una representación basada en software o virtual de una entidad física como por ejemplo aplicaciones, servidores, redes y almacenamientos virtuales. Ambos quieren decir más o menos lo mismo, solo que VMware extiende un poco más el concepto no solo a un sistema, sino también a aplicaciones y almacenamientos. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué podemos hacer con una máquina virtual? Pues bien, podemos probar programas que te bajas de internet, por ejemplo, de terceros, que no sepas si la página web es fiable o no. Podemos simular infraestructuras si queremos generar una infraestructura para una empresa o para nuestra casa, por ejemplo, pues podemos simularla y después crearla físicamente con máquinas físicas, o directamente podemos crear infraestructuras simuladas directamente sobre máquinas virtuales o un clúster de máquinas virtuales, o podemos trastear, por ejemplo, con nuevos sistemas operativos, a ver qué tal va, a ver cómo funciona. Por ejemplo, la gente que no haya tocado Linux, puedes instalarse Linux tranquilamente y si no le gusta, desinstalárselo como si fuese un programa. Cualquier cosa. Bien, vamos a empezar hablando sobre las aplicaciones de virtualización que tenemos actualmente en el mercado y que son las más utilizadas, que son VirtualBox, VMware e Hyper-V, que está instalada nativamente en Windows. ¿Qué nos ofrece VirtualBox? VirtualBox ofrece virtualización en todas las plataformas, es decir, tanto si tenemos Windows como Linux, por ejemplo, podríamos virtualizar otro Windows o otro Linux o un Mac o lo que quisiéramos dentro de este propio sistema operativo. Y además es gratuito. ¿Qué nos ofrece VMware? VMware nos ofrece virtualización en todas las plataformas también, pero tiene la diferencia en que tiene un periodo de prueba gratuito que se llama Workstation Player, pero también tiene un producto de pago que se llama Workstation Pro. El ecosistema de VMware como tal ofrece un ecosistema de herramientas más allá de la virtualización, aunque la virtualización, que es en la que estamos detallándonos ahora, es solo una pequeña parte de este ecosistema. VMware dispone de más herramientas aparte de esta, pero solo nos vamos a centrar en la virtualización. Y por último tenemos la virtualización de Windows, Hyper-V, que virtualiza para todas las plataformas y está nativa en Windows 10, instalada ya en Windows 10. Puedes generar rápidamente máquinas virtuales preconfiguradas de Windows 10, Ubuntu 18 y Ubuntu 19, solo que si la máquina virtual que configures en Windows 10 viene sin licencia. Bien, a continuación os vengo a mostrar cuál sería la arquitectura de una máquina virtual para poder entender más a fondo en qué consiste una máquina virtual. En nuestro sistema tendríamos el hardware, llamado hierro. Después tendríamos un sistema operativo llamado host, que es el nativo del propio ordenador. Después dispondríamos de un hipervisor que nos ayudaría a la conexión entre el sistema operativo nativo del propio ordenador con las distintas máquinas virtuales. Y después tendremos el sistema operativo huésped, que viene a ser la máquina virtual en sí. Entonces, para que una máquina virtual pueda hacer uso del hardware real, necesita de un hipervisor para poder conectar entre el sistema huésped y el hardware. Este hipervisor va a ser una de las claves posteriores del problema del Hyper-V. Y es por eso por lo que
mucha gente tiene el error, le sale un error de que no puede acceder o no puede conectar o no puede encender VirtualBox, o no puede encender VMware, o no le funciona el Hyper-V, o incluso Docker, que ya hablaremos de él posteriormente. Bien, el problema del Hyper-V viene en que Microsoft, por defecto, el hipervisor que usa se llama Hyper-V y VirtualBox usa otro hipervisor. Por lo tanto, en el sistema operativo nativo solo puede existir un hipervisor. Y por tanto tenemos que habilitar o deshabilitar el Hyper-V dependiendo de lo que queramos. Si queremos utilizar las máquinas virtuales de Microsoft, necesitamos tener habilitado el Hyper-V. Para habilitarlo, o bien está habilitado por defecto, o bien tendremos que escribir esta sentencia en el cmd y reiniciar Windows. El comando vcdedit es un comando disponible en la consola cmd y permite cambiar, modificar y personalizar la configuración de arranque de Windows. Es por eso que cuando nosotros ejecutamos esta sentencia, lo que le estamos haciendo es decirle que queremos que cuando arranque Windows se habilite el Hyper-V de Windows. Entonces reiniciamos y una vez reiniciado, Windows arrancará con esa configuración. De otro modo, si queremos deshabilitar el Hyper-V para funcionar con VirtualBox u otra plataforma de máquinas virtuales, deberemos deshabilitar el Hyper-V y para ello escribir en el cmd Hypervisor Launch Type Off y reiniciar Windows para que al arrancar Windows se haya modificado esa configuración de arranque y no se encienda con el Hyper-V activado. Por último, tendremos Sandbox. Sandbox es una característica de máquina virtual aislada del sistema operativo principal. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se haga en esa máquina virtual no va a influir en el sistema operativo host, en el nativo que está instalado. Entonces, una de las características de Windows Sandbox es que está disponible en Windows 10 Pro Enterprise a partir de el lanzamiento de mayo de 2019. Windows 10 viene instalado por defecto en Windows Sandbox, es decir, que no tendremos que meter licencias ni nada por el estilo. Una vez que lo tengamos instalado, ya podremos correr Windows 10 dentro de Sandbox sin problema. Es una máquina virtual de pruebas y ensayos en la cual cuando tú cierras la máquina virtual, la información que hay dentro de esa máquina virtual se va a eliminar, va a ser volátil. A diferencia de las máquinas virtuales como VirtualBox o VMware, que sí tienen autoguardado, o sea, sí tienen guardado de archivos y puedes usarla más veces y mantener la persistencia de los datos dentro de esa máquina virtual. Bien, para instalar Windows Sandbox es muy sencillo y consiste de 5 pasos. El primer paso es habilitar la virtualización en BIOS si no lo tenéis habilitado. Para comprobar si está virtualización habilitada, simplemente le dais a control a suprimir, administrador de tareas y os vais a la pestaña de rendimiento y os va a ofrecer una serie de características, entre ellas la virtualización, y ahí si veis habilitado es que ya está correctamente puesto. La opción 2 es activar la característica de Windows y para ello tenéis que ir a activar o desactivar las características de Windows en inicio, activar características de Windows, que es como se muestra en la imagen. En tercer paso sería buscar y habilitar espacio aislado de Windows, tal como se muestra en la imagen con este tick, y reiniciará el ordenador automáticamente. Y una vez que está reiniciado el ordenador, podréis buscar Windows Sandbox y os aparecerá como un programa más, como una aplicación más. Una vez que lo iniciéis, se os abrirá una máquina virtual de espacio aislado de Windows con este formato y podréis hacer lo que queráis en ese sistema cerrado. Y una vez que lo cerréis, aquí en cerrar la máquina virtual o cerrando el sistema, ya se eliminarán todos los datos. Muchas gracias por ver este vídeo y si os ha gustado, darle un like y suscríbete.